Dios te bendiga. Te invito a la escucha de la palabra de Dios que nos es propuesta en la liturgia para la celebración de este martes de Semana Santa. Leemos del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Israel dijo: Ustedes, pueblos de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. Yo soy el fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó y me dijo: Tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Sin embargo, yo me dije: He trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. En realidad, lo que hago es gracias al poder de Dios, y ya Él ha preparado mi recompensa. Dios me formó desde antes que naciera, para que fuera yo su fiel servidor, y siempre estuviéramos unidos. Para Dios, yo valgo mucho. Por eso Él me fortalece. Dios le dijo a su fiel servidor: Yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Esta es la palabra de Dios, que a través de la mano de Isaías viene a entregarnos luz en medio de nuestra historia. Cuando yo era chico, me acuerdo que veía mucha tele, mucha. Y las series favoritas que tenía eran las que decían relación con un héroe. Era bastante normal eso, hoy día también se replica. Me acuerdo que veía a Flash Gordon y me entusiasmaba mucho ver cómo este ex jugador de fútbol americano trasladado a un planeta lejano se transformaba en el liberador de este pueblo en alianza con otros oprimidos del imperio del maligno Ming. De alguna forma eso me entusiasmaba y me hacía ver de que la vida no era una tragedia, de que de alguna forma la realidad, aunque estuviese enredada con el nudo más gorgiano, tenía solución. Y basta que tú salgas por las calles de tu comuna y veas el bronce de los monumentos que tratan de hacernos recordar a algunos personajes que han sido elevados a una categoría de libertadores. Tenemos a O'Higgins, a los Carrera, a José Miguel sobre todo, a Manuel Rodríguez, a mi querido Arturo Prat. De alguna forma, estos héroes vienen a cumplir el mismo propósito que tenía para mí cuando niño, saber de que el final de la historia siempre era feliz. Esto es una necesidad, diría yo, que psicológica y antropológica. El ser humano no puede vivir en medio de la tragedia sin un sentido, sin una luz que lo invite a tener esperanza. La vida sería invivible si no tuviéramos esperanza. Y en el transcurso de la historia de Israel pasa exactamente lo mismo. Israel tiene la necesidad de recibir de parte de Dios el aliento, de saber de que en medio de las vicisitudes de la historia, en medio de su continuo sometimiento a naciones vecinas o de su exilio en Babilonia,
tiene la esperanza cierta de que Dios va a entrar y va a dar un final feliz a esa tragedia que le toca vivir. Lo que acabamos de leer es el primero de los que se conocen como los cánticos del siervo de Yahvé. Se encuentra en el capítulo 42 del profeta Isaías, versículos del 1 al 9, el capítulo 49 que acabamos de leer, del 1 al 6, el capítulo 50, del 4 al 11, y el 52, 13 hasta el 53, 12. Esos son los cánticos del siervo de Yahvé. Y cada uno de estos cánticos, aunque de por sí son bastante complejos, no es una cosa de explicarlo así superficialmente. Por eso no queremos hacer una teología bíblica exhaustiva aquí, sino que más bien tomarnos de algunas pistas. Cada uno de estos cánticos quiere manifestar algún aspecto de este siervo ejemplar y obediente. Este que se somete totalmente a la voluntad de Dios para cumplir a perfección, a cabalidad, el propósito de Dios. El siervo de Yahvé viene a ser como una especie de prototipo de héroe comandado por la voluntad de Dios. Han habido algunos exégetas que han planteado de que el siervo de Yahvé vendría a ser Moisés. Otros sugieren que era David. Jeremías, dicen otros. Y finalmente, algunos proponen que habría sido Ciro. Esa es la interpretación que busca entender estos elementos literarios, estos textos, aplicándolo a una persona en concreto. También existe la visión de que en esto hay una realidad de carácter corporativo, incluso transhistórico, de que el siervo de Yahvé viene a ser Israel mismo. De hecho, esta traducción, la traducción en lenguaje actual, que por muchos no es muy querida, pero que a mí me gusta mucho. De hecho, con los alumnos en el seminario hemos descubierto cosas muy interesantes en esta traducción. Se adhiere a esta interpretación. En el versículo 1, en la última parte, dice que Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. O sea, los traductores de esta traducción, valga la redundancia, ya hacen una apuesta de interpretación. Entonces, algunos proponen justamente que esto es una realidad colectiva. Es decir, Israel sería el siervo de Yahvé, que a través de la historia y en medio de las vicisitudes de esta, es capaz de, a partir de la obediencia a los dictámenes del Señor, ser luz en medio de las tinieblas de la historia. Y de alguna forma iluminar no solamente a Israel, sino que a toda la humanidad. El primer versículo y el último versículo del texto que acabamos de leer dice: ustedes, pueblo de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. No está hablando únicamente a su entorno más cercano. O lo último que dice Dios con respecto al propósito del siervo muy, muy querido por él. Dice que por eso, al ver de que la misión del siervo de Yahvé superaba las expectativas de la salvación, de traer de nuevo a Israel a su tierra, dice que como esto te queda a ti es muy poco a ti, te voy a poner como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Esto no es sino que reflejo de este Isaías, que es mucho más ecuménico,
que es mucho más católico, mucho más universal. Este Isaías, que es mucho más amplio en su comprensión de los propósitos de Dios. Para la tradición cristiana, estos 4 cánticos vienen a ser expresión de Jesús mismo. La Iglesia leerá estos textos a la luz de la vida de Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros nos asomamos a esa lectura que tradicionalmente la Iglesia ha hecho del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de algo bastante sorprendente. Nos damos cuenta de que este héroe que se nos plantea en la persona de Jesús es bastante distinto a los otros héroes que de alguna forma conquistan naciones y liberan pueblos. Incluso la forma en que este héroe actúa para llevar a cabo su cometido es un poco contradictorio con la gallardía, la recidumbre, lo valeroso que son estos actos de estos caballeros en montura blanca y con armadura reluciente, que vienen y que rescatan a la doncella que está presa en el castillo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús tiene todos los elementos propios de la humildad que no tienen estos otros héroes. Jesús no es un héroe bizarro. Jesús está lejos de ser uno que sale sin rasguños de la batalla. Al contrario, él no solamente resulta herido, él resulta traicionado y muerto. Él resulta abandonado por aquellos que eran sus íntimos compañeros de camino y termina pendiendo en una cruz, muriendo una muerte propia de los malditos, rodeado de mujeres, que como ustedes saben en el contexto del siglo I era algo bastante deshonroso. Queda rodeado únicamente de las plañideras, de las que lloran con desesperación la derrota de aquel que pensaban que iba a ser un héroe vencedor. Entonces, la heroicidad de Jesús es más bien como la de este héroe que aparece más bien como un siervo. Este que está sujeto a la voluntad de su Padre. El heroísmo de Jesús no es el heroísmo canchero que viene a establecer su dominio a golpe de su propia fuerza. ¿Qué es lo que hace fuerte a este héroe? Su humildad. El versículo 4. Sin embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Ponga estas palabras en los labios de Jesús. Justo ahí, cuando en la cruz del Gólgota, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es acaso la experiencia de la inutilidad, del total y radical abandono, del fracaso más humano y doloroso, ese que experimenta en ese momento Jesús? Mira para el lado y ve solamente a los acusadores. Ve a aquellos que como jauría gritaban en su contra y que se burlan de él.
Busca a sus discípulos y encuentra solamente al más joven, a Juan. Y ve al pie de la cruz a su madre, a María Magdalena, a Susana, a Juana, mujeres, llorando, experimentando el dolor de lo que significaba esto para ellos y para el proyecto que ellos habían entendido que tenía toda esta historia. He trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Juan Calvino, cuando reflexiona sobre la pasión de nuestro Señor en la cruz, interpreta de que aquel artículo del Credo de los Apóstoles, donde dice que descendió a los infiernos, se refería justamente a este abrazo que Dios hace de la condición humana en el más rotundo de los fracasos. Esto es lo asombroso en nuestro héroe, de que él vence humillándose. Va al contrario de la lógica más tradicional de la mente humana. Y esta humildad de este siervo de Yahvé descansa en la voluntad y en el poder de Dios. La segunda parte del versículo 4. En realidad, lo que hago es gracias al poder de Dios. Y ya Él ha preparado mi recompensa. Es decir, su confianza no está puesta, como muchas veces lo hacemos nosotros, en nuestras propias capacidades, en sus propias capacidades. Él está colgado después de haber sido torturado y expuesto a la vergüenza y al disputo de sus enemigos. Y en medio de eso, dice, en realidad, me gusta como traduce acá, en realidad, lo que hago es gracias al poder de Dios. La profunda humanidad de Cristo, la profunda humanidad del Hijo de Dios, que es capaz de sentirse necesitado, carenciado, herido, y en medio de ese dolor, descubrir de que Dios ya ha preparado para él su recompensa. Es decir, encontrar en medio de esa situación el sentido final, que no es fruto de su fuerza y de su propia voluntad, sino que más bien del someterse a la voluntad perfecta de aquel que lo envió. Decía recién de que este texto, por algunos estudiosos de la Biblia, era interpretado colectivamente y que se aplicaba también a Israel, como aquel pueblo que había encarnado esta misión de Dios en medio de la historia. El nuevo Israel, es decir, la iglesia de Dios, el pueblo comprado por la sangre del Mesías, tiene exactamente el mismo propósito. ¿Y cuál ha sido el gran pecado de la iglesia? El no comprenderse a sí misma desde la lógica de estos 4 cánticos. Por alguna razón extraña, hemos creído de que el éxito de la iglesia consiste en tener cada vez mayor influencia y poder. Rápidamente abandonamos la desnudez del crucificado para vestirnos con los dorados trajes bizantinos, las holgadas togas romanas, y hoy día con la elegancia del último terno Armani. La iglesia se ha travestido al olvidar la desnudez del siervo de Yahvé. En la Edad Media,
estaba el dicho por parte de los hermanos menores, los frailes menores, que era seguir desnudos al Cristo desnudo. La misión de la Iglesia no es otra cosa que el vivir solidariamente junto con el crucificado la misión que Dios nos da en cuanto somos nosotros, cuerpo de Cristo, cuerpo herido del Salvador, cuerpo crucificado. Fíjese, ahí donde crece la historia, ahí donde la Iglesia sufre los avatares de la historia, es donde mejor florece la fe. ¿Acaso no fue la fe de las abuelas rusas que en medio de la persecución les enseñó a sus nietos a orar el Padre Nuestro y a repetir el credo? Siendo este acto algo tremendamente subversivo y peligroso ante la persecución del Estado ateo. ¿No es acaso esta persecución más sutil por parte del neoliberalismo que seca el alma de las personas en pos de un materialismo que es como una serpiente que se muerde la cola, destruyendo el mundo y la vida de muchos? ¿No es acaso hoy día ser cristiano, en medio de este materialista contexto, una forma de vivir lleno de heridas y de muertes? Nuestra responsabilidad es ser siervo sufriente de Yahvé. La clave está muy clara. Solamente la Iglesia que desnuda de sí misma y confiada en la voluntad de su Señor es capaz de completar, realizar el propósito de llevar la salvación hasta lo último de los rincones del mundo, hasta las islas más lejanas. La Iglesia enquilosada en sus lujos tiene un caparazón demasiado pesado como para que llegue muy lejos. Desnudos, caminamos más ligeros. Te invito a reflexionar esta palabra y a partir de ella descubrir la misión del pueblo de Dios, que no es otra sino que tener la profunda y radical comunión con aquel que es su cabeza, Jesucristo, el crucificado. El Señor nos aliente en esta tarea y misión a la que somos invitados. Oremos. Padre, queremos darte las gracias porque tú en tu misericordia nos invitas, nos alientas, nos seduces y nos llevas por caminos que muchas veces nos desconciertan. Señor, no queremos hacer con nuestra vida de acuerdo a los ideales de nuestros propios sueños, sino que nos queremos arriesgar a la desnudez que tú nos propones. Rompe nuestros ídolos, destruye a la iglesia que no es iglesia, para que unidos a tu cruz y en medio de los crucificados sepamos decir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.